La visita de mi primo. Hola, mi nombre es Cristina. Soy originaria del estado de Veracruz. Lo que les voy a compartir tiene unos pocos meses que me pasó. Y es que realmente es algo que yo misma me busqué por andar de caliente. Pero bueno, no hay marcha atrás. Y ahora, aunque estoy arrepentida, así me toca seguir adelante por mis hijos. Yo era una mujer felizmente casada, pues a decir verdad, nada me hacía falta con mi esposo Alonso. Él era un hombre trabajador, además de ser muy detallista conmigo, ya que me llenaba de regalos y siempre me hacía saber que yo era la mujer de su vida. Cuando nosotros nos juntamos, aún éramos muy jóvenes. Él tenía 26 y yo 23. En ese tiempo yo estaba por terminar la universidad en la carrera de Derecho, pero debido a que salí embarazada, tuve que dejar a un lado mis estudios y dedicarme a la casa. Por otra parte, Alonso sí terminó su carrera de ingeniería, pero como sucede en todo México, no podía conseguir trabajo porque no tenía la experiencia laboral que le pedían, y estuvo batallando mucho para poder conseguir trabajo. Esto, a decir verdad, me causaba mucho estrés, lo cual me hacía daño, debido a que debía cuidarme porque mi embarazo era de alto riesgo, además de que estaba embarazada de gemelos. Honestamente, esto me tenía mal, ya que éramos un matrimonio joven, y bueno, el traer 2 hijos al mundo en esas condiciones solo me hacía lamentarme. Más de una vez pensé en abortar, pero también eso me ocasionaba mucho miedo, y yo sí quería mis hijos. Afortunadamente, con el pasar de los meses, Alonso logró acomodarse en un buen trabajo en una compañía, y fue ahí cuando la vida comenzó a sonreírnos, ya que pudimos comenzar a comprar nuestras cosas para vivir más cómodamente y arreglar el cuarto de los bebés. Todo era alegría y felicidad esperando la llegada de nuestros hijos. La casa en la que vivíamos era alquilada, pero yo la sentía como propia, puesto que la compartía con el amor de mi vida. Así vivimos felizmente por 5 años, en los cuales obviamente hubo peleas y reconciliaciones, ya que bueno, no faltó una que otra lagartona que se le acercara a mi hombre, pero a mí solo me tocaba confiar. Aunque en más de una ocasión me quedé pensando en que si él sería capaz de traicionarme, a pesar de que yo le había entregado todo de mí y le había dado una hermosa familia. Nuestros hijos ya estaban en el kinder y eran unos niños hermosos. Uno se llamaba Joel y el otro Andrés. Son mi adoración. Yo estaba muy dedicada a ellos, y por esa misma razón llegué a descuidarme como mujer. Y ustedes me entenderán, ya que muchas de nosotras damos todo por nuestros hijos, dejándonos a un lado y olvidándonos de nosotras mismas. Y fue así como mi matrimonio comenzó a enfriarse, puesto que cuando mi esposo llegaba a casa, me buscaba para tener intimidad, pero yo, en más de una ocasión, lo rechacé por sentirme cansada de los quehaceres de la casa, y el cuidar a mis niños no era nada fácil. Ustedes entenderán. Alonso no era un hombre de vicios. Sin embargo, con el paso de las semanas comenzó a llegar borracho a la casa. Además de que también dejó de ser detallista conmigo. Ya jamás me regalaba flores, ni me decía cosas que me hacían sentir una mujer atractiva. Fue así como una noche, mientras él dormía completamente ebrio, que le llegó un mensaje. Yo no era de revisar su teléfono, ya que como mencioné al principio, trataba de confiar en él, aunque sabía que en su trabajo siempre había una que otra mujerzuela que se le insinuaba, aunque él siempre tuvo la confianza de decirme las cosas, pero con la situación que estaba pasando en mi matrimonio,
me hizo dudar de su fidelidad. Así que esa noche fue la primera vez que le revisé el teléfono. ¿Y cuál fue mi gran sorpresa al ver que se trataba de una mujer de nombre Susana, la cual le agradecía por haberla llevado a su casa esa noche? Además de agregar que la plática había sido muy agradable y que se la había pasado muy bien. Obviamente, esto me hizo entrar en una crisis emocional y me llenó de coraje, debido a que él a mí no me hacía caso. Ni siquiera me preguntaba cómo me sentía, o por lo menos preguntar cómo me iba con nuestros hijos. Él ya no se interesaba en nada que se relacionara con nuestra familia. Y fue así que, en ese mismo momento, lo desperté y comencé a gritarle que era un maldito infiel y que ya sabía que me estaba engañando con esa tal Susana. Él se levantó algo exaltado, mientras trató de tranquilizarme, diciéndome que Susana era una vieja amiga de la universidad, pero que supuestamente ella era lesbiana, y que él la había invitado a tomar unas copas, porque había terminado su relación con su pareja, y que quería distraerla. Entonces, yo en ese momento le respondí: ¿y quién me distrae a mí? ¿Crees que es justo que yo, que me la paso todo el día dedicada al hogar, para que no te falte nada y siempre tengas comida caliente en la mesa, además de que también cuido a nuestros hijos y doy mi vida por ustedes? ¿Y me pagas así? ¿Dándole más importancia a otra mujer, solo porque terminó su relación? Honestamente, no se me hace justo. Y para serte sincera, ni siquiera creo eso que sea lesbiana. En ese momento me di la media vuelta y me fui al cuarto de mis hijos para dormir con ellos. Al siguiente día me levanté más tranquila, y mientras me encontraba haciendo mis deberes, Alonso me sorprendió con un gran ramo de rosas, además de que me pidió que lo perdonara. Me dijo que estaba arrepentido y que yo tenía razón, que jamás debió hacerme a un lado, además de que me aseguró que jamás me había sido infiel, que incluso me lo podría jurar y prometer por nuestros hijos, que lo que me había dicho sobre Susana era verdad, y que la única mujer que deseaba era a mí, a pesar de que hace mucho tiempo yo no quería tener intimidad con él. En ese momento, él y yo terminamos en la cama, teniendo el mejor sexo que en muchos años no habíamos tenido. Ambos nos entregamos y experimentamos poses nuevas. Lo hicimos hasta que quedamos totalmente agotados. Después de ese encuentro, todo volvió a ser como antes. Volví a sentirme amada, puesto que mi esposo volvió a ser el hombre detallista y amoroso que en un principio era. Todo iba de maravilla, pero como no todo es felicidad, un día, mientras me encontraba haciendo los deberes de la casa, mi madre me llamó por teléfono para darme una terrible noticia. Ella me dijo que mi tía, la cual era muy cercana a mí, había fallecido, y que si podía ir al velorio. Esa noticia me cayó como un balde de agua helada, pues ella era como una segunda madre para mí, ya que desde pequeña ella me cuidaba mientras mi madre iba a trabajar. Pero para ser honesta, se me complicaba bastante viajar en esas fechas, ya que como mencioné, éramos de Veracruz, y mi tía que falleció era de Campeche, así que me quedaba muy lejos. Además, los niños estaban por entrar a clases, y todo era un caos. Afortunadamente, mi madre supo entender la situación, y mientras conversábamos, me comentó que mi primo Fabio se había quedado solo y sin apoyo, y que quería que yo, por el cariño que le tenía a mi difunta tía, le echara la mano unos meses, en lo que encontraba un trabajo para continuar con sus estudios. Fabio era un hombre muy guapo, de 25 años. Para esto mi esposo ya tenía 35 y yo 32. Entonces, ese día le dije a mi madre que lo conversaría con mi esposo para saber su opinión, y que al siguiente día le marcaba
para decirle cuál había sido nuestra decisión. Con respecto a Fabio, mi madre casi que me rogó para que le echara la mano, ya que el pobre se había quedado solo, y que no iba a poder pagar el alquiler de donde vivía con mi difunta tía, y que ella, pues ya al ser mayor, no podía ayudarlo. Yo solo le respondí a mi madre que no se preocupara, y que al siguiente día le marcaba. Esa misma noche, cuando mi esposo llegó del trabajo, decidí conversar con él sobre la situación de Fabio. A decir verdad, a mi esposo no le pareció mucho la idea, porque me dijo que en la empresa en que él trabajaba estaban haciendo recorte de personal y que tenía miedo de salir liquidado, a lo que yo le respondí: amor, solo serán un par de meses. Por favor, tenemos que apoyarlo. Mi esposo solo me miró y sin muchas opciones, terminó accediendo a lo que le estaba pidiendo. Pero en el fondo yo sabía que era para no tener problemas conmigo. Así que en ese mismo momento le marqué a mi madre para decirle que Fabio podía venir a vivir con nosotros. Eso hizo que mi madre se pusiera muy contenta, porque realmente le preocupaba la situación de Fabio. La verdad es que mi tía lo había consentido bastante al ser hijo único, y pues no sabía hacer nada. Pero bueno, en mi casa tenía que acoplarse a mis reglas, y fue así como ese fin de semana llegó a vivir con nosotros. Cuando lo vi bajar del autobús, me llevé una gran sorpresa, pues ya no era el niño que solía recordar. Ahora él era todo un hombre, que a pesar de tener 25 años, se veía mucho mayor. Se acercó hasta mí y regalándome una gran sonrisa, me saludó de beso. Yo le sonreí de la misma manera, mientras le ayudaba a subir sus maletas al auto. En el camino hablábamos sobre cómo se sentía con la pérdida de mi tía. También le hice saber que siempre podría contar conmigo y que no estaba solo. Al llegar a casa, le mostré cuál sería su habitación. De hecho, quedaba frente a la nuestra. También le dije que mientras no encontrara trabajo, debía ayudarme con los quehaceres y mandados de la casa, a lo que él accedió. Y así pasó tranquilamente ese día, hasta la noche en que llegó mi marido y se lo presenté. Mi esposo no estaba nada feliz con la llegada de mi primo. Podía notarlo en su cara. Con decirles que cuando se lo presenté, fue muy antipático con él. La verdad es que me molesté un poco, pero me aguanté, porque no quería que mi primo se sintiera incómodo, pensando que recién iba llegando y ya estaba ocasionando problemas en mi matrimonio. Así pasaron algunos días, y nuevamente Alonso comenzó a portarse distante conmigo. Además de sumar que a mí me daba pena tener relaciones con él, porque pensaba que mi primo, que estaba en la habitación de enfrente, podía escuchar todo, y pues me daba mucha vergüenza. Alonso no lo podía entender, así que, sin poder evitarlo, comenzamos a tener problemas y diferencias. Día tras día, por más que trataba de evitarlos, no podía, porque Alonso era quien, por alguna u otra razón, buscaba pelear conmigo. Fue así que de la nada, un fin de semana llegó y tomó una pequeña maleta. Yo me le quedé mirando con ganas de quebrarme en llanto, pero conteniéndome lo miré y le dije: ¿Te vas a ir de la casa? No, claro que no. Es solo que tengo que viajar 15 días a Chiapas, porque la empresa me mandó de intercambio. En ese momento, sentí que mi alma volvió al cuerpo y lo abracé, diciéndole que se cuidara mucho y que lo iba a extrañar, y que no dejara de llamarme. Él me dio un dulce beso y me dijo que así sería, que no dejaría de llamarme, pero que ya tenía que irse porque salía en una hora. La verdad, todo esto me ponía triste. Había sido tan repentino que ni siquiera me dio tiempo de asimilarlo. Con el pasar de los días, comencé a sentirme sola.
ya que mis hijos se la pasaban en la escuela, y el único que me hacía compañía era Fabio. Él siempre estuvo ahí conmigo, y como les mencioné antes, era un chico muy guapo. De hecho, ya en confianza, un día le pregunté que si no tenía novia, a lo que él me respondió que no, y que no estaba interesado, que su prioridad era encontrar trabajo, pero que tenía una muy mala racha, ya que nadie lo contrataba. Así estuvimos unos días más conviviendo juntos, viendo películas, haciendo la comida juntos. Todo muy tranquilo, pero hasta ese punto siento que la soledad comenzó a embargarme, ya que de un día para otro se despertó en mí un deseo inexplicable hacia mi primo. Todo esto comenzó un día, en el cual me lo encontré saliendo de la ducha. Se miraba tan sexy. Ese día fue un fin de semana. Yo sabía que él se había metido a bañar, así que me anduve paseando por fuera del baño, hasta que, casualmente salió y me lo encontré de frente. Él siempre salía vestido, pero justo en esa ocasión salió en toalla. Él jamás se me había insinuado, pero ese día, algo pasó que, cuando él salió del baño, nos quedamos mirando. Y bueno, ya sin pensar más en el qué podría pasar, fui yo la que me le acerqué y comencé a masajear su miembro. Yo no sé si fue la abstinencia que él tenía, porque enseguida me correspondió, llevando sus manos a mis senos para después morderlos. Y así fue como terminamos en la cama. Él era tan ardiente y aguantaba tanto, que me provocó varios orgasmos en repetidas ocasiones. Yo con Alonso jamás había tenido uno, y mi propio primo me hizo sentir en las nubes. Y así fue como me convertí en la amante de mi primo. Estuvimos teniendo intimidad todos los días. La verdad es que el tiempo se me pasaba volando en los brazos de él. Por otro lado, Alonso dejó de llamarme. Yo la verdad que ya ni lo extrañaba. Además, habían pasado más de los 15 días que me había dicho que se iba de viaje. Yo solo estaba feliz con que enviara el dinero. Pero todo eso cambió, un día en el que Fabio y yo estábamos teniendo intimidad en la sala. Fabio me tenía encima de él, y yo me movía como loca, cuando de repente la puerta se abrió, y lo único que alcancé a escuchar fue el grito de Alonso, quien enseguida me hizo a un lado, para después golpear a Fabio, mientras me gritaba que era una mujerzuela, y que si no me había bastado con él. Me dijo que lo nuestro se había acabado. Tomó sus cosas y se fue, para nunca volver. En ese momento, a mí me cayó como un balde de agua helada, que me despertó a la realidad. Sabía que lo que había hecho estaba mal, y por más que le llamé y le supliqué que me perdonara, me dijo que mis hijos y yo estábamos muertos para él, que incluso ya ni sabía si realmente eran sus hijos. Fabio terminó por irse de la casa, puesto que solo sentía atracción sexual hacia mí y nada más. Y fue así como terminé arruinando mi bello matrimonio por una calentura sin sentido. Así que les doy un consejo. Cada vez que piensen en engañar a su marido, piensen en mi historia y recapaciten, porque por un rato de placer, perdí todo lo que tenía.